Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra materia de Sociología Educativa. Como siempre es un gusto acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Soy la licenciada Carmen Patricia González Vázquez y estaremos trabajando a lo largo de estas 5 sesiones de las cuales consta este segundo módulo. Bienvenidos. Estamos con expectativa de este conocimiento, de este aprendizaje y hoy en esta materia, ¿verdad?, que nos da la pauta y nos permite conocer todos los acontecimientos sociales inmersos en la práctica educativa. De qué manera, ¿verdad?, la sociología y la educación tienen un gran énfasis en nosotros como individuos, como agentes de cambio, ¿verdad?, como promotores de este cambio social necesario, ¿verdad?, en la actualidad y sobre todo por la problemática y el contexto social en el que se vive. La sociología, chicos, es una ciencia social que estudia, que describe y que analiza los procesos de la vida. Y de qué manera, ¿verdad?, toda en la cuestión de la sociedad, pues busca precisamente comprender estas relaciones sociales, estos hechos en medio de la historia, mediante el empleo de distintos métodos de investigación y saber dónde están los problemas de la sociedad. Comparar, sobre todo, sí, a la sociedad con la cultura, con la política, con la educación y de qué manera es una ciencia nueva que nació a mitades del siglo XIX, con toda la cuestión, ¿verdad?, de la revolución industrial, con los cambios y transformaciones que se suscitaron en esa época. La sociología de la educación, chicos, es una ciencia que aplica métodos de investigación empíricos y crea teorías. Es esa rama del conocimiento que estudia las relaciones humanas aplicando, como mencionamos, dichos métodos empíricos. Esta sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, los modelos, las teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Y vamos a iniciar dentro de lo que es esta aproximación a la sociología, una vez que vamos a conceptualizar, ¿sí?, cada uno de los términos, sociología y educación por el otro, ¿verdad?, que viene de ese término educare. Entonces es importante realizar estos análisis críticos y reflexivos de los que siempre hemos venido hablando y que coayuda dentro de su formación académica a lo largo de cada uno, ¿verdad?, de sus módulos, de las distintas materias. La sociología de la educación, ¿verdad?, debe distinguirse de la pedagogía social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la sociología educativa, cuya intención ha sido fundamentalmente moral, es decir, perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a la vez la de mejorar, ¿verdad?, en la mejora en la cuestión de la sociedad. Como medio necesario del tema que estamos tratando, pues conviene, ¿verdad?, hablar de estos términos, cómo implica promover dentro de lo que es la socialización las condiciones sociales que favorezcan a los seres humanos en el desarrollo integral de su persona. Es un tema central, chicos, ¿verdad?, en este proceso interrelacional entre individuo, sociedad, y que a través de la cual se va incorporando a lo largo de su vida y por medio del aprendizaje social, ¿sí?, toda la cuestión de las pautas del comportamiento, las normas, la cultura de un grupo determinado o de toda una sociedad. Es el proceso mediante el cual el individuo, ¿sí?, es absorbido por la cultura de su sociedad. En una primera aproximación podemos decir que se entiende por socialización, ¿sí?, a través de la cual se va incorporando a lo largo de su vida por medio del aprendizaje social, las pautas del comportamiento, las normas, ¿verdad?, mediante cómo se adquiere, cómo se aprende, por ejemplo, los símbolos. Pero el caso de ciertos elementos culturales, adquirir va más allá simplemente de aprender ciertos valores, conocerlos, interiorizarlos. Por ejemplo, esas sensaciones de agrado, desagrado, de las conductas que promueven
o que concluyen dichos valores. Durkheim, que es el autor más clásico en sociología de la educación, define la educación como la acción que la generación adulta ejerce sobre los individuos jóvenes para iniciarlos en los comportamientos sociales y le llama una socialización metódica, ¿sí?, socializadora. El individuo nace en una sociedad, pero sus intereses y los de la sociedad pueden ser contrapuestos, ¿sí? La socialización no constituye siempre en un proceso armónico, sino que conlleva a la superación, a las tensiones, a la manera de adaptarse progresiva. Aquí es donde la educación institucionalizada se convierte en un instrumento de presión de la sociedad para conseguir sus objetivos. Dentro, chicos, de la temática de la aproximación a la sociología, dentro de lo que son mis gustos y los demás como producto de la sociedad y estas cuestiones sociales, ¿verdad? Pues la fuerza social no es otra cosa que el ímpetu, la capacidad y la eficiencia que tiene la sociedad o el entorno social de influir en sus miembros. De qué manera también las clases sociales, sus gustos, como indicadores de su nivel y de su estatus social. Por lo tanto, la sociología demuestra que nuestros gustos son creaciones, son constructos de tipo social que dependerán del contexto, del entorno social y la cultura en la cual nos hemos educado, nos hemos formado y nos hemos socializado. Dentro de las preguntas de qué son los hechos sociales, ¿verdad? Pues se concretizan por lo que se llama las causas sociales, que hacen referencia a los motivos, orígenes o el por qué sucede lo que sucede, ¿sí? Estas propiedades de la vida social que no se pueden explicar haciendo referencia a las actividades, sensibilidades o a las características de las personas individualmente hablando. Al contrario, ellas surgen en el curso de la interacción social. Otra de las preguntas es, ¿qué es la imaginación sociológica? Es esta nueva forma de mirarse a sí mismo que para entendernos y comprender nuestras experiencias personales debemos entender y conocer nuestra sociedad, tanto en su pasado como en su presente, como también nuestra ubicación dentro de ella. Por eso es importante la relación que se tiene, ¿sí?, entre el concepto y las ramas de la sociología, ¿sí?, de qué manera se estudia, qué ciencias, ¿sí?, coayudan al entendimiento de la misma y nos explica de qué manera nos permite comprender esta historia, la biografía, la relación entre ambas dentro de una sociedad. Es la habilidad, es la capacidad que tiene el individuo de poder entender su propia existencia, ¿verdad? Su propia experiencia. Somos ese cúmulo de cuestiones que se viven en el día a día. Somos el resultado de las vivencias que tenemos en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano y medir su propio destino solamente si se ubica dentro del periodo que se está viviendo. La relación que se tiene entre ciencia, sociología y sentido común. Estas ideas que conllevan, ¿verdad?, y que nos ayudan al sentido común, a la experiencia y que viene a recaer en todos los niveles y cuestiones de la ciencia. Dentro de los niveles de análisis de la sociología, jóvenes, hay dos niveles en el estudio sociológico. El microsociología, que hace referencia específicamente a los estudios de comportamientos cotidianos o diarios y que se establecen en una relación cara a cara. Por ejemplo, las relaciones de los estudiantes con el profesor. Esta es una microsociología. Una macrosociología que enfoca hacia la totalidad de las situaciones sociales, hacia cómo están estructuradas y hacia qué efectos tienen a largo plazo. Por ejemplo, la incidencia del surgimiento de las universidades, ¿sí?, en la erradicación de la pobreza. Esto es dentro de la macrosociología. Vamos a ir identificando, ¿verdad? Y sobre todo, algunas interrogantes que nos van a dar la pauta para el estudio sistemático y ordenado, aplicando cada uno de estos pasos, ¿verdad?, para la comprensión de la realidad que se vive actualmente. Dentro de las interrogantes sociológicas básicas, ¿verdad? Número 1, ¿qué mantiene unida a la sociedad? ¿Sí?
esta perspectiva funcional y esta perspectiva del poder. Desde la perspectiva funcional nos señala que la sociedad está unida por un proceso automático de autorregulación en el cual muchas partes difieren, ¿verdad? Desempeñan funciones diferentes que trabajan juntas de forma integrada, es decir, todos nos necesitamos de todos. Hay que ver esa perspectiva importante para entender qué mantiene unida a la sociedad. De la perspectiva del poder, son pocos los privilegiados, ¿verdad?, que se concentran en el poder económico, político, cultural y social para dominar y someter a otros a los intereses de las pequeñas élites. Otra de las interrogantes, ¿verdad?, como número 2 es ¿cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? Se encuentra el factor de estructura social, se encuentra el factor de la acción individual. Recuerden que hemos venido hablando, ¿verdad?, que como seres individualmente, pero formadores, integrantes de una sociedad o de un grupo, estamos relacionados, ¿verdad?, interactuamos en el día a día. En el factor de estructura social nos señala que la sociedad establece las pautas o normas de los comportamientos sociales bien definidos y deja cerradas otras formas o posibilidades. Tenemos que seguir, ¿verdad? Y sobre todo ese bien común, tratar siempre de hacer lo correcto. El factor de la acción individual en la que los individuos rompen con todos los esquemas preestablecidos e impuestos en la sociedad y siguen patrones de conducta y comportamientos que los contagian a otros. ¿De qué manera aprendemos por experiencia, verdad? Dentro de los orígenes de la sociología, esta transformación que se da de la filosofía y la política, ¿verdad? Sobre todo en la época en que se dan las transformaciones económicas simultáneas, toda esta cuestión del capitalismo, de la industrialización, ¿sí? La amplia diversidad que existía entre las costumbres humanas, los valores alrededor del mundo, por ejemplo, esa expansión y crecimiento de las colonias, sobre todo en las Europas, ¿verdad? Y las nuevas formas en que la gente conlleva y empezaba a reflexionar sobre sí misma y su mundo. Por ejemplo, cada vez más los seres humanos se vieron como criaturas racionales, no como esclavos de la superstición y las emociones, el método, ¿sí? Dentro de esta teoría, ¿verdad?, de la elección racional, existe el empuje de teorizar y dejar de lado solo el sentido común, logrando hacer de la sociología una ciencia. Sostiene que al tomar cualquier tipo de decisión, las personas evalúan los beneficios resultantes de una acción particular contra los costos invertidos, ¿qué me conviene más? ¿Sí? Dentro de la teoría subraya el papel de las acciones específicas en la configuración de los hechos sociales, aportan a la construcción de las teorías. Vamos a ir viendo distintos personajes, ¿sí? Adam Smith como fundador de esa economía clásica, Jeremías Bentham como el ser humano debe de tener satisfacción, la teoría de Carlos Marx, ¿sí?, contra el estudio de las relaciones que se obtienen a partir de los modos de producción. Vamos a ir estudiando de qué manera se ve la propiedad privada contra la propiedad comunal, de qué manera se divide a la sociedad en clases sociales. Sí, vamos a ir viendo cómo la teoría de Emilio Durkheim, ¿verdad?, analiza la evolución de las sociedades industriales modernas a partir de la solidaridad social, de qué manera, ¿verdad?, hay varias y ciertos niveles, de qué manera se dan los temas desarrollados, diferentes sociedades. Vamos a ir viendo, chicos, y explicando, contemplando cada uno de los pensamientos de acuerdo a acciones particulares cuando lleguemos a la temática, ¿verdad?, que conlleva dentro de lo que da estas teorías, de qué manera se van relacionando. Y sobre todo, chicos, de qué manera se da la resocialización en la sustitución de la sociedad anteriormente recibida por el individuo, cómo los agentes de socialización son las instituciones, los grupos, las asociaciones, de qué manera se dan los fines del análisis
indirectamente o directamente, ¿verdad? Distinguir estos agentes socializadores mal nombrados por los sociólogos y de qué manera influye. Siempre hemos hablado y realizado el énfasis en cuestión de esta transmisión de cultura, esta transmisión de educación, ¿verdad? Y que es necesario denominarlas, mencionar estos agentes socializadores, como es la familia, como es la escuela, las relaciones entre iguales, los medios de comunicación de masas, y cómo cada agente socializa, ¿verdad? Cómo esta sociología de la educación se caracteriza por ser una sociología especial, una de las ciencias sociológicas, ¿verdad? Como la de la familia, la del trabajo, la de la religión, y que es una rama de la sociología general coordinada con otras antes mencionadas. Sí, es esta ciencia de la educación, tiene como objeto el estudio de la educación. Esto no significa que sea una ciencia pedagógica, ¿verdad? Es una ciencia sociológica que pertenece a la sociología, es una disciplina explicativa, descriptiva, y especialmente frente a otras que pretenden o que tienen como objetivo principal intervenir en el proceso educativo. Estas afirmaciones, estas cuestiones críticas, estos resultados, estos cambios, estas transformaciones, ¿verdad? El estatus, esta posición que se tiene, manifestar diversos indicadores, el rol que puede definirnos como personas, como modelo de conducta que han de presentarse, ¿verdad? De observarse, de qué manera implica el estatus o posición social que se tiene, que ocupa, que implica derechos, que implica deberes, de qué manera, de acuerdo a las normas, a las exigencias, una persona puede al mismo tiempo desempeñar varios roles, como padre, como marido, como socio de un club, ¿verdad? Como la cultura, estas formas, estos modelos, estos patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula los comportamientos que conforta, ¿verdad? Cómo incluye las costumbres, las prácticas, las normas, las reglas, los comportamientos, los sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, ¿verdad? Pues se puede decir que es toda la habilidad, toda la información que posee el ser humano. Dentro de estos agentes, pues vamos a ir favoreciéndolos, vamos a ir viendo los contextos, el elogio, la multitud, el poder, de qué manera, ¿verdad? Se dan todas estas influencias y estas interacciones en la sociedad desde el plano de la educación. Así que, chicos, vamos a continuar abordando cada una de las temáticas y sobre todo en cuestión del conocimiento, las ciencias naturales, las ciencias sociales, de qué manera se da el concepto y la rama de la sociología, los objetivos de la sociología y el estudio sociológico de la educación. Así que, chicos, iniciamos en esta primera sesión y continuamos en las distintas plataformas, como siempre, ¿verdad? Esperando estas primeras actividades para este aprendizaje significativo y continuo que se dará en cada una de nuestras sesiones. Así que, chicos, continuamos.